hablamos de tecnología abierta o open source, desestimamos la importancia que tienen estas aplicaciones frente a la revolución digital en la que vivimos hoy en día. Sin embargo, eventos como el Codecamp SDQ Live fortalece a la comunidad de desarrolladores resaltando la importancia que tienen estas tecnologías, y es por eso que hoy Pedro Solorzano, Software Technology Professional de Red Hat, quien tiene más de 5,000 horas de capacitación en tecnologías de Java y es un speaker de eventos de industria como el Campus Party y eventos de Red Hat, explicará por qué la innovación requiere tecnologías abiertas. Querida gente dominicana, buenas tardes. ¿Cómo están? Pedro Solorzano por acá. Un gusto saludarlos a todos. Sé que estoy entre ustedes y su almuerzo. Entonces, bueno, esta modalidad virtual nos permite que de pronto estén almorzando mientras tenemos esta charla. Un sancocho dominicano. Qué delicia, qué envidia. Como comentaba nuestro anfitrión, yo soy colombiano, pero llevo más de 11, 12 años viajando, ojalá cada semana a la isla, porque me encanta la República Dominicana y he trabajado mucho allí. Y de nuevo, esta charla, un poquito menos código, un poquito más soft, como comentaba una charlista previamente, apenas para el almuerzo. Sí les voy a pedir un favor. Hay una serie de cursos de Red Hat que una especie de raffle para la charla. Vamos a estar dando de manera gratuita a quienes, utilizando el hashtag el código es abierto y mencionando Red Hat LA en Twitter o Red Hat en LinkedIn y el Codecamp SDQ, pongan al menos 3 posts. Puede ser una foto de ustedes gozándose el Codecamp, que nos cuenten cuál es el proyecto open source que más les gusta, que más utilizan, que les gustó de la charla. Y quienes tengan más de 3 interacciones, nuestro equipo de marketing los va a estar contactando para acceder a estos cursos, que ya les voy a explicar más o menos de qué se tratan. Por ahora, anótenlo, el código es abierto y vamos interactuando. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar estos próximos 30 minutos? Como les contaba, un poquito más soft, más para el almuerzo. Vamos a ver una breve historia del open source primero, de qué se trata, dónde está. ¿Cómo impacta nuestro trabajo como desarrollador? Obviamente este es el Codecamp, estamos entre desarrolladores, vamos a hablar de desarrollo. ¿Y por qué? La pregunta que queremos resolver: la innovación requiere el open, no solo el open source, sino el open standards y el open content. ¿Okay? ¿Y por qué vamos a arrancar con una breve historia del open source? Porque la mayoría de ustedes, no sé si quién recuerda la última vez que pagó con su dinero un framework para poder desarrollar software. Bueno, nosotros, Julissa lo comentaba por ahí, los que empezamos por allá con Pascal, con Delphi, Borland, nos tocaba pagar por ambientes de desarrollo, por lenguajes de desarrollo. Creo que ustedes nunca han pagado por un ambiente, un framework de desarrollo, y eso es gracias en parte al open source. Pero así como para muchos no es concebible un mundo sin celular, sin internet, bueno, había un mundo en donde no había open source. Ese mundo fue hace mucho tiempo, y quiero contarles un poquito de eso, porque no siempre fue así, no siempre estuvo el open ahí. Entonces vamos a arrancar por el inicio, cómo empezó todo, allá por los 70s, el primer hacker, Richard Stallman, un ingeniero de Harvard, miembro del laboratorio del MIT, empezó un movimiento interesante a partir de una anécdota muy sencilla. Esto que ven ustedes ahí, muchos pensarán que es un computador, que cómo es posible que un computador sea tan grande, que es un TAC, que es una nevera. Bueno, era una impresora. A muchos nos molesta la impresora, que acá casi no hay, pero impresora aquí en el escritorio no me deja trabajar. Bueno, esas eran las impresoras en los 70s, pero también en ese entonces se atascaban, como cualquier impresora. Y el problema allí era que se atascaban por mucho tiempo, nadie se daba cuenta y todo se atrasaba. ¿Qué hizo Richard? Tomó el sistema operativo de la impresora, lo modificó para que si se atascara, enviara un mensaje a cada uno de los que tenían un printing job y lo pudieran resolver. Cuando llegó la nueva impresora, una Xerox, pidió el código fuente para hacer la misma actualización, el mismo hackeo, y le dijeron que no, que ese código era propietario, que era cerrado, que no lo podía conocer, que no lo podía modificar. Y para él eso fue una ofensa criminal. ¿Cómo es posible que el código sea cerrado? ¿Cómo es posible que yo no pueda utilizar el código y modificarlo? Entonces, efectivamente, inició un movimiento muy interesante que se llamó el Free Software Foundation. Y inició toda una revolución, no solo en la tecnología, sino en el mundo como lo conocemos, en cuanto a cómo compartimos, ¿no? Cómo colaboramos, cómo colabora la comunidad. La Free Software Foundation
de muchas cosas. Este es Stallman hoy en día, ha crecido un poquito más viejito. Pero creó varias cosas interesantes. Una de las cosas interesantes fue GNU. GNU es un acrónimo, básicamente era el primer sistema operativo libre, totalmente libre, eso fue lo que intentó hacer Stallman al principio. GNU es un acrónimo recursivo. A nosotros que nos gusta la recursividad como desarrolladores, GNU significa que GNU no es Unix, GNU es not Unix. O sea, la G podría haber sido una P, una L, una K. ¿Por qué es G? Sencillo. Nosotros tenemos el lujo de tener la ñ en español, en inglés no existe. Entonces, la única forma de llamarle a este animal que está ahí, que es un new, en inglés es con la G y la N. Entonces se pronuncia new y por eso le pusieron new. Ahora, ¿qué debe que ver esto? Este movimiento y esta iniciativa de GNU generó algo también muy importante y tal vez es uno de los aportes más interesantes de Stallman y es la General Public License. ¿Qué es la General Public License? Es una licencia de software, así como las licencias de software propietario, pero que establece que el código es estrictamente libre, abierto, nadie lo puede cerrar, ¿ok? No solo eso, que puedes tomar el código, modificarlo, venderlo, aprovecharlo, así no lo has escrito tú, sin pagarle nada al que hizo el código, no hay ningún problema. Pero, y esta es la línea súper importante de la licencia, tienes que asegurarte de que todas las modificaciones que tú hagas también son open source, o sea, también las devuelves a la comunidad. Y aquí está la magia. Esto generó algo así como una cadena de favores, como que empezabas a este, eh, cambiar el código, modificarlo, mejorarle cosas, pero después tenías que devolverlo a la comunidad y si no estabas en contra de la licencia. Y esa comunidad volvía a tomar lo tuyo y lo volvía a modificar y empezó una revolución en la tecnología que nunca se vio en toda la era de la computación, que nos lleva a que toda la tecnología hoy en día y toda innovación en tecnología viene del open source o está relacionada con un proyecto open source, sin la menor duda. Entonces, esta General Public License abrió los caminos para muchos innovadores, ¿sí? Una de las primeras cosas que salió con la GPL fue el compilador, TGD. Todos nosotros desarrolladores sabemos que lo que necesitamos para mover el mundo no es un punto de apoyo, sino un compilador y un punto de red, ¿no? Con un compilador hacemos el software que queramos. Entonces el primer GNU C Compiler permitió hacer software realmente libre, porque no estaba dependiendo de ninguna librería propietaria. Y aquí hay un personaje interesante, Michael Tyman, que fue el que fundó la primera empresa que se dedicó al open source. Uno podría pensar que de pronto fue Red Hat. No fue Red Hat, fue Cygnus. Y Tyman la creó para empezar a contratar desarrolladores que regalaban el código a la comunidad. Y uno puede pensar, a ver, espérate, yo le pago a alguien para que regale el código a una comunidad y esto como en un mundo capitalista se vuelve rentable. Ya vamos para allá. De hecho, es el modelo de negocio más rentable que existe hoy en día. Les voy a contar por qué. Vamos a un hito muy importante. En el 91 aparece este personaje, se llama Linus Torvalds. Linus, desarrollador finlandés, tomó parte del código, o mejor, ideas y conceptos de un sistema operativo llamado Minix, que era un sistema operativo didáctico creado por el profesor Tannenbaum. Muchos tuvimos el libro de Tannenbaum en la universidad, ese mismo Tannenbaum, y creó un sistema operativo para él, un sistema operativo libre basado en Unix, pero efectivamente usando lo que ya había hecho Stallman, el GNU, el compilador, la GPL, y sacó este post muy famoso que ustedes lo ven acá, en donde dice, bueno, mira, me estoy divirtiendo con esto, acabo de crear un sistema operativo, lo pongo aquí en este repositorio, y el que quiera colaborar, aquí está el compilador, está el make, y está el update, y con eso pues empecemos a crear código y librerías para un nuevo sistema operativo. Y arrancó el proyecto de software más exitoso de la historia, que se llama Linux. Él le quería llamar Frix, de hecho, pero el sysadmin del FTP le dijo, yo no puedo poner un nombre como ese en mi servidor, tú te llamas Linux, le voy a poner Linux. Y el nombre de Linux se lo dio otra persona. Hoy en día Linux es el sistema operativo más utilizado del planeta, el 98% de los servidores en Internet corren Linux. Esta charla la estamos dictando en servidores que están corriendo Linux. Si tienes un teléfono Android en tu mano, tienes un Linux. Y de hecho es la pieza de software open source más desplegada del planeta. Y un dato interesante para nosotros que somos desarrolladores, el desarrollador mejor pago del mundo es Linus Torvalds. Y le paga una fundación, ¿no? La fundación de software libre, la fundación de Linux, le paga por revisar el código que miles de desarrolladores están poniendo en Linux, en el kernel de Linux, para validar si es correcto e integrarlo a la rama fuente del código principal, al upstream.
Por eso recibe la módica suma de $10 millones al año, por si se estaban preguntando cuánto se gana el desarrollador que más gana. Y ahí viene entonces el porqué de cómo un desarrollador se sienta en su tiempo libre y en vez de ponerse a ver Netflix, se siente a desarrollar código que va a regalar, que va a donar a una comunidad. Y hace parte de esto que él decía en este post. Los desarrolladores nos gusta resolver problemas, ¿sí? Si nosotros vemos un rompecabezas desarmado, lo queremos armar. No, así no nos paguen, porque nos gusta resolver problemas. Entonces, el open source tiene los problemas o presenta los problemas más complejos de la humanidad y los intenta resolver con código. Entonces, todos los desarrolladores quieren, de alguna forma, aportar a eso, y por eso hay más de 5 millones de desarrolladores en más de 1 millón de proyectos de software libre a nivel mundial. Esa capacidad no tiene ninguna comparación con cualquier empresa de código propietario que quiera contratar 5.000, 10.000, 15.000 desarrolladores. No puedes pagar 5 millones de desarrolladores. Es algo que simplemente no funcionaría si no es con el open source. ¿Y por qué quieren estos desarrolladores hacerlo? No solo por el gusto. Julissa hace unos momentos nos contaba que cada desarrollador hoy en día tiene que tener como su portafolio, yo que he hecho, ¿no? Nada mejor en el portafolio que hayas hecho commit en un proyecto open source, que te hayan aceptado un commit en un proyecto open source. Porque si lo hiciste es porque tu código es muy limpio, toda una comunidad lo vio el valor en tu código, vio que es muy bueno, que es muy eficiente, que no tiene errores y lo integran. De modo que si lo logras y logras meter en un proyecto open source y te aceptan un commit, ya lo puedes poner en tu hoja de vida, ya lo puedes poner en tu portafolio, es como una medalla. Si pusiste código en el kernel de Linux, bueno, debes estar ganando 200 o 300 mil dólares al año mínimo, porque claramente es donde muchos quieren llegar. Entonces, inicia todo el movimiento del open source, ¿ok? Linux. Pero no solo inicia el movimiento del open source, sino también inicia un modelo de distribución de software que cambia la forma como el software propietario se venía distribuyendo, que es una licencia que te cuesta un montón, que después pagas un mantenimiento. Quien empezó con estos cambios fue efectivamente Red Hat, con el modelo de suscripción. Red Hat, muchos se preguntarán, ¿qué es Red Hat? ¿No? Dicen que el Black Hat es el hacker malo, el White Hat es el hacker bueno, entonces Red Hat está ahí, no, nada que ver con eso. Red Hat se llama así porque el cofundador, Mark Ewing, era un asistente en un laboratorio, digamos, un ingeniero, desarrollador, que trabajaba en un laboratorio en una universidad, y cualquier cosa que fallaba allí, él la solucionaba. Entonces, cuando alguien tenía un problema, lo mandaban con él. Ahora, él se la pasaba siempre con una gorra de béisbol, con una gorra de lacrosse, realmente, roja, que era de su abuelo. Entonces, cuando alguien necesitaba alguna ayuda o algún problema, decía, dile al chico de la gorra roja, o sea, del Red Hat, que él te ayuda. Entonces, así se quedó Red Hat, porque él creó su primera distribución de Linux a partir del kernel de Linux. Creó una distribución que se llamó Red Hat Software, Red Hat Linux, y el otro fundador, Bob Young, le dijo, mira, tu distribución es como la más interesante, la más estable, ¿por qué no me vendes toda tu producción? Dame unos 300 CDs de Red Hat Linux para yo venderlos. Y este recibito dice eso, 300 Red Hat Linux por $19, y esa fue la primera transacción de Red Hat. Vamos a ver hasta dónde llegaron esos 300 o $20 de 300 suscripciones de Linux. Red Hat arranca allí en el 94, vamos a dar un saltico. En el 96 hay un hito importante en el open source, Netscape, un navegador que la mayoría no conocieron, la mayoría no han nacido cuando estaba en Netscape, pero era uno de los mejores navegadores del planeta y sufrió esta batalla fuertísima contra el monopolio y Microsoft y el Explorer, el Windows, y en el 96 decide abrir su código y es una de las primeras herramientas o aplicaciones grandes que libera todo su código y lo vuelve open source. Lo convierte en la Fundación Mozilla y es de donde sale Firefox. Entonces, de pronto nadie se acuerda de que es Netscape, solo nosotros los nostálgicos, pero muchos estamos usando Firefox. Esta conferencia la estoy transmitiendo a través de Firefox. Entonces, empieza ese movimiento, de hecho se reúnen, hacen un concilio y le ponen nombre. Michael Tyman, el que les comenté ahorita, estuvo en ese consorcio en Silicon Valley, en Palo Alto realmente, y definen que esto se llama open source. Hay muchas controversias, que es free software, que es open source, etcétera, pero el open source como tal nace durante esta época. Ahora bien, ¿qué pasó con Tyman? Tyman fundó su empresa, Cygnus, estuvo trabajando mucho tiempo en open source. Cuando sale el sistema operativo dice, wow, esto puede ser. 5 años atrás, del 99 al 95, él dice a sus socios, bueno, ¿por qué no sacamos el 10% de las acciones de Cygnus? Compramos Red Hat, esto tiene sentido. Los socios no le hicieron caso, no les vendió. 5 años después, Red Hat vendió su 5%
y compró siglos. Y bueno, hizo cambios, etcétera. Pero no solo eso. En ese año Red Hat se convirtió en una compañía pública. Salió en un IPO y Red Hat salió en un precio de acción de $14 y llegó hasta $50, triplicó su precio ese mismo día. Y se convirtió en una de las mayores compañías de software del mundo. Y desde entonces, y eso fue hace bastantes años, ya 20, no ha dejado de crecer a doble dígito cada trimestre durante todos los últimos 20 años. ¿Y por qué? Por el modelo del open source. ¿De acuerdo? Porque lo que hace Red Hat finalmente es apoyar a las comunidades, catalizar esa innovación y llevarla a las empresas de una manera segura y soportada. Entonces ese modelo siguió creciendo. Red Hat adquirió JBoss, el primer application server open source. Red Hat adquirió diversos proyectos que no eran open source, los convirtió en open source y siguió teniendo esa relevancia dentro del mundo open source. Fast forward unos 10 años, en el 2009, hay una historia interesante y hay un concepto, un mito interesante del mundo del open source. Sun Microsystems es una compañía que muchos habrán conocido. Yo trabajé con Sun Microsystems, en ese entonces estaba con ellos. Creó cosas tan únicas como Java, ¿no? Java fue creada por Sun Microsystems, por James Golding en el 94. Y en principio no era, digamos, una compañía de open source, más sí de open standards, pero llegó un momento en que hizo un punto de inflexión y empezó a abrir absolutamente todo. Entendió que el open source era el camino y empezó a abrir desde el IDE, que era NetBeans, hasta el Application Server, que era el Sun Java System Application Server, lo vio Glassfish. No tenía base de datos. ¿Qué hizo? Salió y compró una base de datos open source. Que eso se puede hacer. Les cuento un poquito cómo funciona, pero compró el proyecto de MySQL por $1 billón, $1.000 millones. Momento cuento un proyecto open source. Y esa se convirtió en su base de datos para su stack, en donde además abrió el sistema operativo, el Solaris, abrió el Spark, los diagramas del hardware, los abrió. Y se entregó totalmente al open source. Una buena visión, tenía el concepto correcto, sin embargo, esto fue en el 2006-2007. En el 2008, la crisis financiera mundial hace que todos los bancos entren en quiebra o bajen todo su revenue y sus gastos, y Sun dependía 80-85% de los bancos, entonces Sun se quiebra. Y en ese momento lo compra Oracle. Punto de inflexión, 20 de abril del 2009, lo recuerdo perfectamente, muchos no estamos de acuerdo. Pasaron muchas cosas ahí, pero hay una lección importante del open source acá. Yo no puedo comprar una comunidad. Sun compró por $1 billón MySQL. Cuando se unió con Oracle, Oracle trató de seguir con MySQL, pero también con Oracle Database, la propietaria, y la comunidad sencillamente se aparta. Es decir, yo no puedo comprar una comunidad. Entonces, la comunidad que hizo un fork de MySQL, y muchos de ustedes de pronto conocen la base de datos open source de una relacional más importante, digamos, está Postgres y está MariaDB. MariaDB es el mismo código de MySQL, pero se hizo un fork y la comunidad siguió trabajando en el lado open source, no en el lado MySQL, que ahora era propiedad de Oracle, porque Oracle no era una compañía open source en ese entonces. Entonces, esta es una lección interesante del open source. Yo no puedo llegar y comprar una comunidad, ¿ok? Y un ejemplo muy interesante se ve hoy en día, 10 años después, 2019, Red Hat se convierte en la adquisición de una empresa de software más alta de la historia. O sea, ninguna otra compañía de software ha sido adquirida por un valor más alto que lo que fue adquirida Red Hat por parte de IBM. Red Hat la compró IBM en $34 billones, en ese momento la mitad de su cash, de su caja, la tercera parte de su valor en el mercado. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y qué compró IBM? Porque cuando una empresa compra otra, adquiere generalmente propiedad intelectual. Pero en el caso de Red Hat no existe la propiedad intelectual. Todo lo contrario. Todo está en la comunidad. Todo es open, todo es abierto. Entonces, ¿qué está adquiriendo Red Hat? La respuesta es la cultura. Porque tú no compras una comunidad, tú participas con una comunidad, patrocinas a la comunidad, le pagas a los desarrolladores, como lo hace Red Hat, 9.000, 10.000 desarrolladores pagados por Red Hat para que desarrollen para la comunidad software libre. Influencias la comunidad y después traes esa innovación y se la pones en los data centers a las empresas de manera soportada y de manera empresarial, digamos. Este es el modelo que funciona. Y IBM lo entiende y compra muchas cosas. Entre eso, la cultura. De hecho, mucha gente pensaba, bueno, IBM va a acabar con Red Hat, se acabó el open source. Raro, porque igual IBM es una de las compañías que siempre ha apostado por el open source desde un principio, billones de dólares, al mismo tiempo que Red Hat. Pero no, porque lo que compra realmente es la cultura. Y una forma interesante de probar eso es, Jim Weinhorst fue el presidente de Red Hat
durante los últimos 7 años. Y transformó la empresa, hizo crecer la empresa, y no solo eso, sino que entendió perfectamente el modelo de uno que es una organización abierta. No solo el código es abierto, la organización también es abierta. Entonces, de hecho, Gino escribe libros sobre el Open Organization y cómo yo puedo en una organización incentivar la creatividad y sacar lo mejor de cada una de las personas de la organización si tengo una organización abierta. Si le pongo primero, invierto la pirámide y no tengo al board encima, sino tengo a todos los empleados que tienen las mejores ideas, las traigo y las vuelvo realidades de innovación. Por eso la innovación requiere tecnologías abiertas. Jim transforma Red Hat, que ya venía siendo un portento en el open source, transforma una compañía supremamente exitosa, y al ser adquirido por Red Hat, por IBM, IBM lo nombra presidente de IBM. Hoy en día Jim es el presidente de IBM, el presidente de Red Hat es Paul Commier, también uno de los grandes nombres del open source desde los principios de Linux. Pero hoy en día Jim es el presidente de IBM y como dice Forrest, ¿por qué? Por la cultura. La cultura de Red Hat es lo que, la cultura del open source, es lo que ve IBM. Pero no es solo la cultura. Vamos a ver que no siempre está adquiriendo obviamente tecnología. ¿Y por qué y cómo se relaciona esto con nosotros como desarrolladores? El camino de innovación en desarrollo tiene hoy en día unos pasos muy marcados. Si ustedes han escuchado hoy varias charlas muy interesantes, hablamos de Kubernetes, hablamos de despliegues, hablamos de DevOps. ¿Cómo funciona esto? Primero, antes de empezar mi camino de innovación, cuando soy una ameba, tengo que reorganizarme para DevOps. Y en organizarme para DevOps, va mucho la cultura, vamos a hablar de eso, pero necesito también tecnología. ¿Qué tecnología? Una infraestructura elástica, bajo demanda, self-service, que me permita en cualquier momento, si yo estoy esperando un día, 2 semanas, 3 para una máquina virtual, no voy a poder hacer transformaciones ni llegar rápido al mercado. Necesito automatización, no voy a hacer nada manual, ya no existe el hago yo manualmente las cosas. Necesito un pipeline de despliegue CI/CD, que yo doy clic, hago commit a mi código y ya está en producción. Pero además, técnicas avanzadas de despliegue, AB, Canary Deployments, en donde yo tengo data centers diferentes, voy probando en uno, apago en un data center, subo el otro. Todo esto está toda tecnología súper, digamos, de alto nivel que son obviamente open source. Hasta llegar a microservicios, ¿no? Donde ya tengo toda mi aplicación dividida en microservicios. ¿Saben qué es el unicornio que se ve ahí? El unicornio es el unicornio de Git, ¿no? Git, Git es el sistema de control de versiones de código más común, es donde están la mayoría de los proyectos open source de hoy. Y como dato curioso, Git lo creó Linux también, Linus Torvalds, porque tenía BitKeeper, que era una herramienta no libre, no open source para todo el control de código de Linux, y la comunidad lo presionó tanto que dijo, bueno, voy a crear yo mi propio sistema de control de código, creo Git, y muchos de nosotros usamos Git hoy, pues viene del open source también. Pero ¿a qué voy con esto? Todo esto está basado hoy en día en herramientas open source. Si yo quiero una infraestructura elástica, tengo Kubernetes. En la mañana hablamos de Kubernetes. Si yo quiero automatización, Ansible, uno de los proyectos de open source más descargados del planeta, estándar para todo lo que es automatización hoy en día. Si yo quiero un pipeline de despliegue, tengo Jenkins, también es open source. Si yo quiero técnicas avanzadas, OKD. Si yo quiero microservicios, anoten esto, Quarkus. Como decía mi compañera Yulisa, los llaveros del grupo, levante la mano el que ha hecho desarrollo en Java, vean Quarkus. Quarkus es Java subatómico y supersónico, y hecho para contenedores, para subir en 300 veces más rápido y consumir 10 veces menos memoria que quepa en un contenedor. Hablaremos de eso en algún momento, anoten Quarkus. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Esto todo hoy en día, por ejemplo, si yo lo necesito, no aparte uno proyecto por proyecto, sino todo junto, tengo OpenShift, por ejemplo. Y van a escuchar de OpenShift. OpenShift es toda una serie de proyectos open source, es a su vez un proyecto open source que puedo utilizar de manera empresarial, ya sea OpenShift Container Platform en un data center o OpenShift Dedicated en la nube de Azure, se llama en la nube de Amazon, que es AWS OpenShift Dedicated, o inclusive online, Red Hat OpenShift Online, y anoten esto, si ustedes entran a Red Hat OpenShift Online, tienen espacio en nube y OpenShift con todo esto listo y configurado para que ustedes empiecen a hacer toda esta transformación de DevOps de manera gratuita, que es de donde partimos, ¿no? De que el open source me aporte en esto. Y de todo esto, entonces, que ya tengo en OpenShift, con Elasticsearch, con Logstash, con Kibana,
Me falta un tema y es el rigor de DevOps, la cultura. Y la cultura, como ya les decía desde el principio con Jim Whitehurst, ha sido como el ADN de lo que tiene Red Hat. Pero más allá de eso, el open source no es solo tecnología. Y es lo que les quiero contar para cerrar. El mundo hoy en día es abierto. No es solamente código. Hay un proyecto muy interesante, se llama Enable. Es prótesis impresas en 3D para niños que necesitan una mano, un pie, etcétera. Open source, pero ¿por qué open source? ¿Por qué open standard? ¿Por qué open data? Uno de los fundadores de esto, y hay una historia muy bonita de esto, les voy a dar un link para que lo vean, pensaba, la mano robótica tiene que cerrar todos los dedos al tiempo, eso no es fácil, debería haber un sistema con una sola cuerda que pudiera jalarlos y que se adaptara a una forma. Y publicó esa idea y alguien, otra persona, porque esto es open, bajó en AutoCAD y la diseñó y alguien más la imprimió y le hizo cambios y al final entre todos crearon una mano de prótesis que para un niño, pensemos en esto, pasa de ser el niño sin mano a ser el niño de la mano robótica, ¿no? El superhéroe. Y todo esto es abierto, todo esto es free, ¿sí? Otro ejemplo muy interesante, nos hablaban hace en otro Codecamp de Autonomous Driving. Estas iniciativas de Autonomous Driving son muchas, pero ya están compartiendo los datos. ¿Por qué? Porque yo necesito muchos datos para modelar un Autonomous Driving. Entonces, esta tecnología también es abierta. ¿Quién le pone una patente? Nadie. El COVID, el genoma del COVID está abierto y muchas empresas a nivel mundial están publicando los nuevos cepas del COVID que encuentran para que todos tengamos una sola vacuna. ¿Y dónde está esto abierto? Aunque sea en el mundo farmacéutico que es lo más cerrado. Entonces, vayan a Open Source Stories, ahí van a poder encontrar muchas más de estas historias de cómo el Open Source transforma el mundo. Aquí hay más recursos. Solo quiero dejarlos de nuevo con esto. Interactúen con el hashtag, nos vemos en las redes, espero que todo esto les haya servido mucho y por favor, default to open, siempre. Muchas gracias a todos.